Álvaro Echevarría jamás imaginó que el silencio podía ser la forma más brutal de traición. La noche había caído sobre Madrid como una cortina de terciopelo oscuro, y desde las ventanas del piso 42, la ciudad brillaba como un tablero de ajedrez iluminado. Álvaro observaba ese panorama con la misma satisfacción controlada con la que revisaba los balances trimestrales de sus empresas. Todo estaba donde debía estar. Todo funcionaba según el plan. Detrás de él, en la penumbra cálida del salón, Clara se movía en silencio. El sonido casi imperceptible de sus pasos descalzos sobre el mármol italiano era tan familiar que Álvaro ya ni lo registraba. Ella siempre había sido así, discreta, elegante, perfecta en su papel de esposa de un hombre importante. Álvaro aflojó el nudo de su corbata Hermès, sin apartar la vista del horizonte urbano. Había cerrado 3 contratos esa semana. Había expandido su imperio inmobiliario hacia el sur de España. Había conseguido que inversionistas alemanes aceptaran sus términos sin concesiones. El poder, pensó, no era solo tener dinero. Era la capacidad de mover piezas en el tablero sin que nadie cuestionara tu mano. Clara, con ese vestido de seda color marfil que caía sobre su cuerpo como agua, pasó junto a él camino a la cocina. No dijo nada, no lo miró. Simplemente existió en el mismo espacio que él durante 3 segundos antes de desaparecer tras la esquina. Álvaro frunció el ceño por un instante. Algo en ese movimiento le pareció extraño, aunque no supo identificar qué. Sacudió la cabeza. Estaba cansado. Había sido una semana intensa. Se sirvió un whisky escocés de 30 años, sintiendo el peso del vaso de cristal en su mano. Un objeto sólido, real, controlable. Bebió un sorbo largo y dejó que el líquido ámbar quemara su garganta con esa familiaridad reconfortante. El teléfono vibró en su bolsillo. Otro mensaje de su asistente. Otro problema menor que requería su aprobación. Respondió con 3 palabras precisas y guardó el dispositivo. Eficiencia. Eso era lo que separaba a los hombres exitosos de los mediocres. Clara reapareció con una copa de vino blanco en la mano. Se sentó en el sofá de cuero italiano. Cruzó las piernas con esa gracia natural que siempre había tenido y abrió un libro. La luz de la lámpara de pie bañaba su perfil en tonos dorados. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros desnudos. Era, objetivamente, una mujer hermosa. Álvaro lo sabía. Lo había sabido desde el primer día. Se acercó a ella y se sentó a su lado. Clara no levantó la vista del libro. Álvaro le preguntó sobre su día. Ella respondió con frases cortas y educadas. Había ido al gimnasio. Había almorzado con una amiga. Había comprado flores para el recibidor. Todo normal. Todo en orden. Álvaro asintió, satisfecho. Le gustaba que Clara mantuviera sus rutinas. Le gustaba la estabilidad que ella representaba. Otros hombres de su círculo se quejaban de esposas demandantes, de dramas emocionales, de reproches constantes por sus ausencias. Álvaro no tenía ese problema. Clara nunca reclamaba, nunca hacía escenas, nunca le exigía nada. Le acarició el brazo distraídamente mientras revisaba correos en su teléfono con la otra mano. Clara no reaccionó. Pasó una página de su libro con movimientos lentos y deliberados. Álvaro notó que no recordaba la última vez que habían tenido una conversación real. De esas que duraban más de 5 minutos. De esas donde se miraban a los ojos y hablaban de cosas que importaban. Pero enseguida descartó el pensamiento. Ellos no necesitaban eso. Su relación funcionaba en un nivel diferente, más maduro, más civilizado. Se levantó para servirse otro whisky. Desde la cocina abierta, observó a Clara. Ella seguía inmóvil en el sofá, con ese libro que parecía más un escudo que una lectura. Algo en la curva de sus hombros, en la forma en que sostenía la copa de vino sin beber, le generó una incomodidad que no supo nombrar. Regresó al salón y le propuso que cenaran fuera el viernes. Clara levantó la vista por primera vez en media hora. Sus ojos oscuros lo estudiaron con una expresión que Álvaro no pudo descifrar. Había algo en esa mirada. Algo que no era exactamente frialdad, pero tampoco era calidez. Clara aceptó con una sonrisa pequeña y perfectamente educada. Le dijo que le parecía bien, que reservara donde quisiera
que ella estaría lista a la hora que él dijera. Álvaro sintió una satisfacción inmediata. Ahí estaba, la esposa comprensiva, la mujer que nunca ponía obstáculos. Volvió a acomodarse en el sofá, esta vez más cerca de ella. Le pasó un brazo por los hombros. Clara no se apartó, pero tampoco se acercó. Se quedó exactamente donde estaba, permitiendo el contacto sin reciprocarlo. Le preguntó qué estaba leyendo. Clara cerró el libro y le mostró la portada. Una novela francesa que Álvaro jamás había oído mencionar. Le preguntó de qué trataba. Ella respondió con 3 frases genéricas que no decían absolutamente nada. Álvaro insistió, genuinamente curioso por primera vez en meses. Quiso saber si le gustaba. Clara lo miró de nuevo con esa expresión indescifrable y le dijo que sí, que le gustaba mucho, que trataba sobre una mujer que aprendía a vivir sola después de años de vivir para otros. Algo en esas palabras rozó un nervio que Álvaro no sabía que tenía. Frunció el ceño. Le preguntó por qué leía cosas tan deprimentes. Clara se encogió de hombros con elegancia. Le dijo que no le parecía deprimente, que le parecía honesto. Álvaro soltó una risa corta. Le dijo que ella nunca tendría que preocuparse por vivir sola, que él siempre estaría ahí, que ella siempre tendría todo lo que necesitara. Clara lo miró durante un segundo más largo de lo normal. Algo pasó por sus ojos, algo que podría haber sido tristeza o tal vez compasión. Luego sonrió de nuevo, con esa sonrisa perfecta y vacía que Álvaro conocía tan bien, y le agradeció por ser tan considerado. Se levantó del sofá con movimientos fluidos y le dijo que se iba a dormir, que había sido un día largo. Álvaro asintió. Le dio un beso en la mejilla. Clara aceptó el gesto con la misma neutralidad con la que aceptaba todo lo demás. La vio alejarse por el pasillo de mármol hacia el dormitorio principal. Sus pasos no hacían ruido. Era como si flotara, como si ya no fuera completamente real. Álvaro se quedó solo en el salón, con su whisky y su vista panorámica de la ciudad iluminada. Se dijo a sí mismo que todo estaba bien, que su matrimonio era sólido, que Clara era feliz, que el silencio era sinónimo de paz, pero algo en el aire había cambiado. Algo tan sutil que apenas podía sentirlo, como cuando una puerta se cierra en otra habitación y uno solo percibe el cambio de presión, no el sonido. Bebió el resto de su whisky de un trago. Se dijo que estaba imaginando cosas, que el cansancio lo estaba volviendo paranoico. En el dormitorio, al otro lado del apartamento, Clara se quitó el vestido de seda con movimientos mecánicos. Se miró al espejo durante un largo momento. Vio a una mujer que conocía pero que ya no reconocía del todo. Una mujer que había aprendido a desaparecer sin irse, a traicionar sin mentir, a estar ausente mientras seguía presente. Se metió en la cama y apagó la luz. Cerró los ojos y por primera vez en años no esperó a que Álvaro entrara. Álvaro en el salón seguía mirando las luces de Madrid, seguía convencido de que tenía el control, seguía sin ver la verdad que ya flotaba en el aire como un veneno invisible. Su esposa lo había traicionado de la forma más cruel posible. Lo había borrado de su vida emocional sin que él siquiera se diera cuenta. Y cuando finalmente lo descubriera, sería demasiado tarde para recuperar lo que nunca supo que estaba perdiendo. La primera grieta apareció un martes por la mañana, tan pequeña que Álvaro casi la ignoró. Estaba revisando contratos en su estudio cuando escuchó la risa de Clara desde la terraza. No era una risa educada ni contenida, era genuina, espontánea, llena de vida, el tipo de risa que hacía que la gente volteara a mirar. Álvaro dejó los documentos y caminó hacia la ventana. Clara estaba al teléfono, apoyada contra la barandilla de cristal, con el viento moviendo su cabello. Sonreía de una forma que él no recordaba haber visto en años. Sus ojos brillaban, su postura era relajada, abierta, completamente diferente a la tensión sutil que siempre parecía llevar dentro de casa. Cuando terminó la llamada y entró al apartamento, Álvaro le preguntó con quién hablaba. Clara respondió sin dudar que con Sofía, su amiga de la universidad. Álvaro asintió. Le dijo que parecía feliz. Clara lo miró con esa expresión neutra que últimamente parecía ser su estado permanente y le dijo que había sido una conversación agradable. Álvaro esperó más detalles.
Pero Clara simplemente tomó su bolso y le informó que saldría a hacer algunas compras. Le dio un beso rápido en la mejilla y se fue, dejando tras de sí un rastro de perfume francés y preguntas sin formular. Esa tarde, durante una reunión con sus abogados, Álvaro se descubrió pensando en esa risa, en cómo sonaba diferente, en cómo Clara parecía más viva hablando con una amiga que en cualquier conversación que hubieran tenido en los últimos meses. Sacudió la cabeza. Se concentró en los números frente a él. Los números siempre tenían sentido. Los números no generaban esta incomodidad extraña que no podía nombrar. El viernes llegó más rápido de lo esperado. Álvaro había reservado mesa en el restaurante más exclusivo de Madrid, ese lugar donde los ministros cenaban con empresarios y donde una sola botella de vino costaba más que el sueldo mensual de la mayoría. Llegó a casa temprano para cambiarse, esperando encontrar a Clara lista o al menos preparándose. La encontró sentada en el vestidor, ya completamente arreglada, mirando su teléfono con una concentración absoluta. Llevaba un vestido negro de escote elegante que abrazaba su figura de forma impecable. Su maquillaje era perfecto. Su cabello caía en ondas suaves. Estaba deslumbrante. Pero cuando Álvaro entró, Clara no levantó la vista. Sus dedos se movían sobre la pantalla con rapidez, tecleando algo que parecía urgente. Sonreía levemente mientras escribía. Álvaro carraspeó. Clara finalmente lo miró, como si acabara de darse cuenta de su presencia. Guardó el teléfono en su bolso de mano, con un movimiento fluido y se puso de pie. Le preguntó si estaba listo. Su voz era amable pero distante, como la de un empleado de hotel preguntando si necesitaba algo más. Durante el trayecto en el Mercedes hacia el restaurante, Álvaro intentó conversar. Le preguntó sobre su semana. Clara respondió con generalidades. Le mencionó que había estado pensando en expandir su inversión en el sector tecnológico. Clara dijo que le parecía una buena idea. Le habló sobre un proyecto nuevo en Barcelona. Clara asintió en los momentos apropiados. Era como hablar con una versión educada y hermosa de una asistente virtual. Todas las respuestas correctas. Ninguna emoción real. El restaurante estaba a media luz, con velas en cada mesa y un pianista tocando jazz suave en una esquina. El maitre los recibió con reverencias exageradas y los guió a la mejor mesa, junto a las ventanas con vista a la Gran Vía iluminada. Álvaro ordenó champán sin consultar. El camarero trajo una botella que costaba 3.000 euros y la abrió con ceremonia. Sirvió las copas. Clara tomó la suya y bebió un sorbo pequeño, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Álvaro levantó su copa e intentó hacer un brindis. Por ellos, por su matrimonio, por los años juntos. Clara chocó su copa contra la de él con un gesto mecánico y bebió de nuevo sin decir nada. La conversación durante la cena fue dolorosamente cortés. Álvaro habló de negocios porque era lo único que parecía llenar el silencio. Clara escuchaba, asentía, hacía preguntas inteligentes que demostraban que estaba prestando atención, pero sus ojos seguían vacíos, como si la parte de ella que solía estar presente se hubiera ido a otro lugar y solo hubiera dejado esta versión hermosa y funcional de sí misma. A mitad del segundo plato, el teléfono de Clara vibró dentro de su bolso. Ella lo ignoró la primera vez, la segunda vez, pero a la tercera pidió disculpas y lo sacó. Miró la pantalla. Una sonrisa casi imperceptible cruzó sus labios. Tecleó una respuesta rápida y volvió a guardarlo. Álvaro le preguntó si todo estaba bien. Clara le aseguró que sí, que solo era Sofía preguntando algo sin importancia. Álvaro asintió, pero algo en la forma en que Clara había sonreado al ver ese mensaje le generó un malestar que no podía explicar. Después de la cena, caminaron por la Gran Vía. Álvaro intentó tomarle la mano. Clara lo permitió, pero su mano estaba fría y pasiva entre la de él. No había calidez, no había conexión. Era solo un gesto permitido, no deseado. Le propuso ir a tomar una copa a un bar cercano. Clara le dijo que prefería volver a casa, que estaba cansada. Álvaro insistió. Quería prolongar la noche. Quería encontrar alguna forma de romper esta distancia que sentía creciendo entre ellos como una niebla invisible. Clara aceptó con resignación educada. Entraron a un bar de jazz elegante, donde las parejas se apretujaban en sofás pequeños
y la música creaba una intimidad forzada. Álvaro ordenó whisky. Clara pidió agua con gas. Álvaro le preguntó directamente si algo andaba mal. Clara lo miró con sorpresa genuina. Le preguntó por qué pensaría eso. Álvaro no supo qué responder, porque todo parecía estar bien en la superficie, porque Clara no se quejaba, porque no había peleas, porque no había dramas. Pero algo estaba mal. Álvaro lo sentía en sus huesos. Era como vivir con un fantasma, con alguien que cumplía todos los requisitos de ser su esposa, pero que ya no estaba realmente ahí. Clara le puso una mano sobre la suya. Le dijo que todo estaba perfecto, que él se preocupaba demasiado, que tal vez el trabajo lo estaba estresando. Su voz era dulce y su expresión era comprensiva, pero Álvaro sintió como si estuviera hablando con una actriz increíblemente talentosa, representando el papel de esposa amorosa. Volvieron al apartamento cerca de medianoche. Clara se quitó los zapatos en el recibidor y caminó descalza hacia el dormitorio. Álvaro la siguió con una necesidad urgente de romper esta barrera invisible, de encontrar a la mujer que había conocido, de recuperar algo que no sabía que había perdido. Intentó besarla. Clara aceptó el beso con la misma neutralidad con la que aceptaba todo, sin resistencia pero sin deseo. Álvaro sintió la diferencia como un golpe físico. Había habido una época donde Clara lo besaba de vuelta, donde sus manos lo buscaban, donde había pasión y urgencia. Ahora solo había tolerancia. Se apartó de ella, confundido y ligeramente herido. Clara lo miró con una expresión que podría haber sido compasión. Le dijo que estaba muy cansada, que había sido una noche larga. Álvaro asintió, sintiéndose rechazado, aunque técnicamente ella no lo había rechazado. Clara se metió en el baño. Álvaro escuchó correr el agua de la ducha. Se sentó en el borde de la cama con la corbata aflojada y la camisa arrugada, intentando entender qué demonios estaba pasando. Cuando Clara salió del baño, envuelta en una bata de seda, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Álvaro lo vio iluminarse. Clara caminó hacia él con rapidez y lo tomó antes de que Álvaro pudiera ver quién había escrito. Ella leyó el mensaje. Sonrió. Esa sonrisa pequeña y privada que Álvaro había visto en la terraza. La sonrisa que nunca le dedicaba a él. Tecleó una respuesta. Guardó el teléfono. Se metió en la cama y le dio la espalda a Álvaro. Le deseó buenas noches con voz suave y cerró los ojos. Álvaro se quedó sentado en el borde de la cama, mirando la curva de su espalda bajo la sábana de seda. Pensó en preguntarle quién le escribía tan tarde. Pensó en exigir respuestas. Pensó en confrontarla, pero algo lo detuvo. Tal vez era miedo, tal vez era orgullo, tal vez era la certeza de que si preguntaba, obtendría respuestas que no quería escuchar. Se levantó en silencio. Salió del dormitorio. Fue al estudio y se sirvió whisky de la botella que guardaba en el mueble de caoba. Bebió a oscuras, mirando las luces de Madrid a través de las ventanas de piso a techo. Por primera vez en su vida adulta, Álvaro Echevarría sintió que estaba perdiendo el control. Y lo peor era que no sabía exactamente qué estaba perdiendo ni cuándo había comenzado a perderlo. En el dormitorio, Clara yacía despierta en la oscuridad, con el teléfono brillando bajo las sábanas. Releía mensajes, sonreía en la penumbra. Existía en un mundo que Álvaro no conocía y al que nunca había sido invitado. La traición ya estaba completa. Solo faltaba que él se diera cuenta. Y antes de continuar, hermosa, déjame hacerte una pregunta. ¿Desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Estás en casa preparando la cena? ¿Tal vez en el auto camino al trabajo? ¿O quizás acostada en tu cama pensando en esta historia que apenas comienza? Me encantaría saberlo. Déjame un comentario aquí abajo, contándome dónde estás y qué piensas de Álvaro y Clara hasta ahora. ¿Crees que él se dará cuenta a tiempo? ¿O ya es demasiado tarde? Y si esta historia te está atrapando tanto como espero, regálame un like. Me ayuda muchísimo a seguir trayéndote historias que te hagan sentir, pensar y tal vez ver tus propias relaciones desde otro ángulo. Quiero que sepas algo importante. Leo cada comentario, cada uno. Y respondo personalmente porque me importa saber qué piensas, qué sientes, qué te resuena de estas historias. Ahora sí, volvamos con Álvaro,
que está a punto de descubrir que a veces la peor traición es la que ocurre en silencio. Álvaro nunca había espiado a su esposa, hasta ahora. Era miércoles por la mañana, y Clara había salido temprano mencionando algo sobre una cita en el spa y luego almorzar con amigas. Álvaro le había dicho que tenía reuniones todo el día, pero había cancelado la primera. Se quedó en el apartamento, solo, rodeado del silencio que antes le parecía paz, pero que ahora sentía como evidencia de algo roto. Caminó por los espacios que compartían como un extraño en su propia casa. El vestidor de Clara estaba impecable, organizado con precisión militar. Ropa cara colgada por colores, zapatos alineados como soldados, bolsos en sus cajas originales. Todo perfecto, todo controlado. Pero cuando abrió el cajón donde ella guardaba sus cosas personales, encontró algo que lo detuvo en seco. Un cuaderno de cuero color burdeos, pequeño, elegante, escondido bajo pañuelos de seda. Álvaro sabía que no debía abrirlo. Sabía que era una violación de privacidad. Pero la necesidad de entender qué demonios estaba pasando era más fuerte que su sentido de lo correcto. Abrió el cuaderno con manos que temblaban levemente. No era un diario en el sentido tradicional. No había confesiones largas ni descripciones detalladas. Eran solo frases sueltas, pensamientos fragmentados, fechas acompañadas de observaciones breves. 15 de marzo. Álvaro llegó a las 11 de la noche. No preguntó por mi día. Habló de contratos durante 20 minutos. Se durmió. 22 de marzo. Cena de aniversario. Él revisó el teléfono 4 veces durante el postre. No recuerda qué vestido llevaba puesto. 5 de abril. Me preguntó si era feliz. Le dije que sí. Me creyó porque quería creerme. Álvaro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Siguió leyendo, incapaz de detenerse aunque cada línea era como un cuchillo. 18 de abril. Hoy me di cuenta de que podría irme, y él tardaría semanas en notarlo realmente. No porque sea cruel, sino porque ya no me ve. 25 de abril. Sofía me preguntó cuándo fue la última vez que Álvaro y yo hablamos de algo real. No supe qué responder. 2 de mayo. He dejado de esperar que cambie. Es liberador. También es devastador. Las páginas continuaban. Meses de observaciones frías y precisas. Meses de una mujer documentando su propia desaparición emocional. Álvaro leyó hasta que llegó a la última entrada, fechada 3 días atrás. 8 de mayo. Me preguntó si algo andaba mal. Le dije que no. Fue la mentira más honesta que he dicho, porque ya no anda mal, simplemente ya no anda nada. Y eso, paradójicamente, está bien. Álvaro cerró el cuaderno con manos temblorosas. Lo devolvió exactamente donde lo había encontrado. Salió del vestidor sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Se sirvió whisky, aunque apenas pasaban las 10 de la mañana. Bebió el líquido ámbar de un trago. Luego se sirvió otro. Todo este tiempo había creído que su matrimonio era sólido porque no había peleas, porque Clara no se quejaba, porque ella nunca hacía escenas ni le exigía atención. Había confundido la rendición con la paz. Había confundido la ausencia de conflicto con la presencia de amor. El teléfono de Clara estaba sobre la mesa del comedor. Lo había olvidado al salir. Álvaro lo miró durante 5 minutos completos antes de tomarlo. Sabía la contraseña, su fecha de aniversario. Qué irónico. Abrió los mensajes. No buscaba evidencia de infidelidad. Buscaba evidencia de vida, de que Clara seguía siendo una persona real con emociones reales y no este fantasma educado que habitaba su apartamento. Los mensajes con Sofía eran extensos, conversaciones largas sobre libros, exposiciones de arte, películas. Clara escribía con entusiasmo, con humor, con opiniones fuertes. Era como leer los mensajes de una persona completamente diferente. Luego estaban los mensajes con alguien llamado Mateo. Álvaro no conocía a ningún Mateo. Los mensajes eran frecuentes, diarios, llenos de referencias a conversaciones previas que claramente ocurrían también por teléfono o en persona. Álvaro leyó con el corazón acelerado, pero no encontró nada explícitamente romántico. No había declaraciones de amor, no había planes secretos de encuentros. Era peor que eso. Era intimidad, era conexión real.
Era el tipo de conversaciones que Álvaro solía tener con Clara hace años y que ahora solo existían entre ella y este desconocido. Mateo le preguntaba cómo se sentía. Clara respondía con honestidad. Le contaba sobre libros que leía, sobre pensamientos que tenía, sobre miedos y esperanzas. Mateo escuchaba, respondía con profundidad. Le hacía preguntas que demostraban que prestaba atención. Un mensaje de hacía 2 días decía: a veces me pregunto si es posible extrañar a alguien que está físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Mateo había respondido: no es que sea posible, es inevitable. Álvaro dejó el teléfono como si quemara. Se sentó en el sofá de cuero italiano, donde había pasado tantas noches junto a Clara en silencio, creyendo que era compañía cuando en realidad era soledad compartida. Las horas pasaron como minutos. Cuando escuchó la llave en la cerradura, ya era media tarde. Clara entró con bolsas de compras y esa expresión serena que últimamente era su rostro por defecto. Lo vio sentado en el sofá con una copa de whisky en la mano y se detuvo. Algo en su expresión debió alertarla porque preguntó si estaba bien. Álvaro le dijo que sí. Le preguntó cómo había estado su día. Clara respondió que muy bien, que el spa había sido relajante, que había almorzado con Sofía en ese restaurante nuevo del barrio de Salamanca. Álvaro asintió. Le preguntó si se había olvidado algo esa mañana. Clara miró alrededor y vio su teléfono sobre la mesa. Caminó hacia él con normalidad y lo tomó. Revisó la pantalla. Si notó que había sido movido, no lo demostró. Álvaro quería gritarle, quería confrontarla, quería exigirle respuestas, pero algo lo detuvo. Tal vez era cobardía. Tal vez era la certeza de que si abría esa caja de Pandora, no podría volver a cerrarla. Clara se fue a cambiar de ropa. Álvaro se quedó en el sofá, mirando las bolsas de compras que ella había dejado en el suelo. Una de ellas estaba abierta. Dentro había un vestido, color azul medianoche, elegante, sofisticado. Nada como lo que Clara normalmente compraba. Se acercó y lo examinó. La etiqueta todavía estaba puesta. Era de una boutique exclusiva, el tipo de lugar donde las prendas costaban miles de euros y donde cada pieza era única. El vestido era hermoso, sensual sin ser obvio, el tipo de vestido que una mujer compra cuando quiere sentirse deseada. Clara nunca se había comprado algo así para usarlo con él. Esa noche cenaron en silencio. Clara preparó pasta con trufa blanca. Álvaro apenas probó bocado. Ella comió con el apetito normal de alguien que no tiene culpa ni preocupaciones. Hablaron de trivialidades, el clima, las noticias, los vecinos ruidosos del piso de arriba. Todo tan civilizado, todo tan educado, todo tan muerto. Después de cenar, Clara se excusó diciendo que tenía una llamada. Se encerró en el vestidor. Álvaro escuchó su voz amortiguada a través de la puerta. No podía distinguir las palabras, pero sí el tono. Era cálido, vivo, lleno de esa energía que ya nunca le dedicaba a él. Cuando salió media hora después, tenía esa sonrisa pequeña y privada en los labios. La sonrisa que Álvaro había aprendido a odiar. Le preguntó con quién hablaba. Clara respondió sin dudar que con su madre. Álvaro sabía que estaba mintiendo. Su suegra llamaba solo los domingos por la mañana. Tenía 80 años y rutinas inamovibles. Clara lo miró a los ojos mientras mentía, sin pestañear, sin señales de nerviosismo, como si la mentira fuera tan natural como respirar. Álvaro sintió algo romperse dentro de él. No era dolor, era algo peor. Era la comprensión definitiva de que había perdido a su esposa, y ni siquiera sabía exactamente cuándo había ocurrido. Se levantó del sofá. Le dijo a Clara que necesitaba aire. Ella le preguntó si quería que lo acompañara. Álvaro casi se ríe de la ironía. Le dijo que no, que prefería estar solo. Salió del apartamento y caminó por las calles de Madrid sin rumbo fijo. La ciudad nocturna bullía de vida. Parejas tomadas de la mano, risas saliendo de bares, gente viviendo vidas reales con emociones reales. Álvaro caminó durante horas. Cuando finalmente regresó al apartamento cerca de medianoche, Clara ya dormía, o al menos fingía dormir. Se quedó de pie junto a la cama, mirándola en la penumbra. Incluso dormida se veía hermosa.
pero era la belleza de una estatua, perfecta, fría, inalcanzable. Álvaro supo en ese momento que tendría que confrontarla, que no podía seguir viviendo en esta mentira educada donde ambos fingían que todo estaba bien. Pero todavía no. Todavía necesitaba entender la extensión completa de lo que había perdido antes de enfrentarse a la verdad que ya sabía que iba a destruirlo. La confrontación llegó una noche de lluvia, cuando Madrid lloraba contra las ventanas del piso 42. Álvaro había pasado 3 días preparándose mentalmente, 3 días observando a Clara moverse por el apartamento como un fantasma hermoso. 3 días sabiendo que tenía que hablar pero posponiendo el momento, porque una parte de él todavía quería creer que estaba imaginando cosas. Pero esa noche, cuando Clara regresó de otra de sus salidas misteriosas con el cabello húmedo de lluvia y esa sonrisa privada en los labios, algo en Álvaro simplemente se rompió. Ella estaba quitándose el abrigo en el recibidor cuando él habló. Su voz salió más calmada de lo que esperaba. Le dijo que necesitaban hablar. Clara lo miró con esa expresión neutra que él conocía también. Le preguntó sobre qué, como si no hubiera nada de qué hablar, como si todo estuviera perfectamente normal. Álvaro caminó hacia el bar y se sirvió whisky. No le ofreció a Clara. Le dijo que dejara de fingir, que dejara de actuar como si él fuera estúpido, que sabía que algo estaba pasando. Clara colgó su abrigo con movimientos lentos y deliberados. Caminó hacia el sofá y se sentó con esa gracia que nunca parecía abandonarla. Lo miró directamente a los ojos y le preguntó qué creía que estaba pasando exactamente. Álvaro sintió la frustración arder en su pecho. Le habló de las sonrisas secretas, de los mensajes constantes, de cómo ella parecía más viva hablando con otras personas que con él, de cómo había encontrado el vestido azul que claramente no había comprado para usarlo en casa. Clara lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella simplemente preguntó si había algo más. Su calma era más devastadora que cualquier grito hubiera sido. Álvaro bebió su whisky de un trago. Le preguntó directamente quién era Mateo. Vio el destello de sorpresa en los ojos de Clara. Fue breve, rápidamente reemplazado por algo que parecía decepción. Ella le preguntó si había revisado su teléfono. Álvaro no respondió. No necesitaba hacerlo. Clara suspiró, no con culpa sino con cansancio. Le dijo que Mateo era un amigo, alguien que conoció en una exposición de arte hacía 6 meses. Alguien con quien podía hablar de cosas que importaban, alguien que le preguntaba cómo se sentía y realmente esperaba una respuesta. Álvaro sintió el golpe como algo físico. Le preguntó si se estaba acostando con él. Clara lo miró con algo que podría haber sido compasión. Le dijo que no, que nunca lo había traicionado de esa forma, que Mateo era solo un amigo. Álvaro quiso creerle, pero no pudo. Le dijo que la intimidad emocional era peor que el sexo, que compartir pensamientos y sentimientos con otro hombre era la traición más profunda. Clara no negó nada. Simplemente le dijo que tenía razón, que lo había traicionado, pero no de la forma que él pensaba. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo sobre Madrid. Las luces de la ciudad brillaban borrosas a través del cristal mojado. Clara habló sin mirarlo. Le dijo que la traición había comenzado mucho antes de Mateo. Había comenzado el día en que ella dejó de importarle, el día en que se convirtió en un mueble más del apartamento. Hermoso, funcional, pero no realmente visto. Álvaro intentó interrumpir, pero Clara levantó una mano. Le dijo que la dejara terminar, que había esperado años para decir esto. Le habló de todas las veces que llegaba tarde sin avisar, de las cenas donde él revisaba el teléfono en lugar de mirarla, de los aniversarios donde compraba regalos caros pero impersonales que demostraban que no la conocía en absoluto, de las noches donde se acostaban juntos pero separados por un abismo que ninguno mencionaba. Le dijo que había intentado hablar, que había intentado compartir sus pensamientos y sentimientos, pero él siempre estaba ocupado. Siempre tenía una reunión. Siempre había algo más importante que ella. Clara se volvió a mirarlo. Sus ojos estaban secos. No había lágrimas. Solo una claridad terrible que hizo que Álvaro quisiera apartar la vista. Le dijo que la traición no había sido hacia él, había sido hacia ella misma.
Había traicionado sus propias necesidades, había traicionado su propia voz, se había vuelto invisible para mantener la paz, para ser la esposa perfecta que él parecía querer. Álvaro sintió que el suelo se movía. Le dijo que eso no era justo, que él siempre la había tratado bien, que le había dado todo, la mejor vida, el mejor apartamento, ropa cara, viajes lujosos, todo lo que una mujer podría querer. Clara lo miró con una tristeza profunda. Le dijo que le había dado todo, excepto lo único que ella realmente necesitaba, su atención, su tiempo, su presencia real. Le dijo que Mateo no era su amante, era solo alguien que la veía como persona, alguien que recordaba cosas que ella mencionaba, alguien que le preguntaba sobre sus sueños y realmente escuchaba las respuestas. Álvaro sintió algo quebrarse dentro de él. Le preguntó por qué no se había quejado, por qué no le había dicho nada. Clara sonrió sin humor. Le dijo que lo había hecho, 1000 veces en 1000 formas diferentes, pero él no había escuchado, no había querido escuchar. Le recordó la vez que le pidió que pasaran un fin de semana juntos sin trabajo. Él había aceptado y luego cancelado por una reunión de última hora. Le recordó la vez que le sugirió ir a terapia de pareja. Él había dicho que no la necesitaban porque no peleaban. Le recordó todas las conversaciones que ella había intentado tener y que él había cortado con distracciones o con la convicción de que todo estaba bien. Álvaro no podía negar ninguna de esas cosas. Los recuerdos estaban ahí. Había elegido ignorarlas. Había elegido creer que el silencio era paz, que la ausencia de quejas significaba felicidad. Se dejó caer en el sofá. Le preguntó en voz baja si ella todavía lo amaba. Clara tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, su voz era suave pero firme. Le dijo que ya no sabía, que tal vez alguna parte de ella todavía amaba al hombre que él había sido cuando se conocieron, pero que el hombre frente a ella ahora era un extraño que compartía su apellido, pero no su vida. Álvaro sintió lágrimas arder en sus ojos por primera vez en años. Le preguntó qué quería ella. Clara caminó hacia el sofá y se sentó junto a él. No lo tocó. Mantuvo esa distancia que se había vuelto tan familiar. Le dijo que no lo sabía, que había pasado tanto tiempo siendo lo que él necesitaba que había olvidado quién era ella realmente, que Mateo y Sofía y todas esas salidas misteriosas no eran sobre encontrar algo nuevo, eran sobre recuperar algo que había perdido, su propia identidad. Le dijo que no quería el divorcio, al menos no todavía, pero que tampoco podía seguir viviendo en esta farsa educada donde ambos fingían ser felices, que necesitaba espacio, necesitaba tiempo, necesitaba que él realmente la viera por primera vez en años. Álvaro le preguntó qué significaba eso. Clara se puso de pie. Le dijo que se iba a quedar en el apartamento de su madre por un tiempo, que necesitaban esta separación para entender si todavía quedaba algo que valiera la pena salvar. Álvaro sintió pánico. Le dijo que no se fuera, que podían arreglarlo, que él cambiaría. Clara lo miró con una tristeza infinita. Le dijo que las palabras eran fáciles, que había escuchado promesas antes, que esta vez necesitaba ver acciones. Caminó hacia el dormitorio. Álvaro la siguió desesperado. La vio sacar una maleta del armario y comenzar a empacar. Movimientos eficientes, practicados, como si hubiera planeado esto durante meses. Le suplicó que esperara, que le diera otra oportunidad. Clara se detuvo. Lo miró con esos ojos oscuros que habían sido lo primero que lo atrajo de ella años atrás. Le dijo que esto era su oportunidad, que el tiempo separados le daría la oportunidad de decidir si realmente la quería o si solo quería la idea de ella, la esposa perfecta que no causaba problemas. Terminó de empacar en silencio. Álvaro se quedó de pie junto a la puerta, sintiéndose completamente inútil. Vio a Clara cerrar la maleta. Vio cómo se cambiaba el anillo de matrimonio de mano. No se lo quitó, solo lo movió, un gesto pequeño que lo dijo todo. Clara caminó hacia la puerta. Se detuvo frente a Álvaro. Por un momento él pensó que lo besaría, que habría algún gesto de afecto, pero Clara solo le tocó brevemente el brazo, un roce que se sintió como despedida. Le dijo que la llamara cuando estuviera listo para tener conversaciones reales. No sobre negocios, no sobre logística, sobre ellos,
sobre sentimientos, sobre si todavía había aún ellos que valiera la pena salvar. Luego se fue. Álvaro escuchó sus pasos en el pasillo, el sonido del ascensor, el silencio que siguió. Se quedó solo en el apartamento de lujo que de repente se sentía como una tumba. Las luces de Madrid brillaban afuera, la lluvia seguía cayendo, y Álvaro Echevarría, el hombre que creía tener todo bajo control, se derrumbó en el sofá y lloró por primera vez desde que era niño. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca había valorado hasta que ya no estaba, por la mujer que había amado y que había destruido con su indiferencia disfrazada de éxito. Los primeros días después de que Clara se fuera fueron los más largos de la vida de Álvaro. El apartamento de lujo que siempre había sido su fortaleza ahora se sentía como una prisión. Cada habitación estaba llena de la ausencia de Clara. Su perfume todavía flotaba en el aire. Sus libros seguían en la mesita de noche. El vestido azul que había comprado colgaba en el vestidor como un recordatorio de todo lo que él no había visto. Álvaro no llamó durante 3 semanas, no porque no quisiera, sino porque sabía que Clara tenía razón. Las palabras eran fáciles. Había prometido cambiar antes, en pequeñas formas, y nunca lo había hecho. Esta vez necesitaba ser diferente. Canceló reuniones. Por primera vez en 15 años, delegó responsabilidades. Le dijo a su asistente que no aceptara compromisos después de las 6 de la tarde. Sus socios lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. Tal vez la había perdido. O tal vez finalmente la había encontrado. Comenzó a ir a terapia. Un psicólogo mayor con consultorio en el barrio de Chamberí, que no se impresionaba con su dinero ni con sus logros. El hombre le hizo preguntas incómodas. Le hizo ver patrones que había estado repitiendo desde su juventud. Le hizo entender que había confundido proveer con amar, que había creído que su valor como hombre estaba solo en lo que podía dar materialmente, no en lo que podía compartir emocionalmente. Álvaro leyó el cuaderno Burdeos que Clara había dejado atrás. Lo leyó completo esta vez, no solo fragmentos. Cada página era un espejo que reflejaba sus fracasos, pero también era un mapa. Mostraba exactamente dónde había perdido el camino y cómo podría encontrarlo de nuevo. Llamó a Sofía. Le pidió que se encontraran para tomar café. Ella aceptó con recelo. Se sentaron en una terraza con vista al retiro, y Álvaro le pidió que le contara sobre Clara, sobre la Clara que él no conocía, la que reía con libertad, la que tenía opiniones fuertes, la que era más que la sombra silenciosa que había habitado su apartamento. Sofía lo estudió durante un largo momento antes de hablar. Le dijo que Clara había sido una de las mujeres más vibrantes que conocía, inteligente, apasionada, llena de vida, pero que el matrimonio la había ido apagando lentamente, no por crueldad, sino por negligencia, por años de no ser vista. Le contó sobre las veces que Clara había llorado en su hombro, sobre cómo había intentado justificar la ausencia de Álvaro, sobre cómo gradualmente había dejado de intentar. Le dijo que Mateo no era una amenaza, era solo un amigo que le había recordado que todavía existía como persona completa. Álvaro absorbió cada palabra como un castigo merecido. Le agradeció a Sofía por su honestidad. Ella le dijo que si realmente quería recuperar a Clara, tenía que estar dispuesto a conocerla de nuevo, no a la mujer que había moldeado para que encajara en su vida, sino a la mujer real que había estado escondida todo este tiempo. Pasó un mes antes de que Álvaro se sintiera listo para llamar a Clara. Cuando finalmente lo hizo, ella respondió al tercer timbre. Su voz sonaba cautelosa, pero no hostil. Álvaro le preguntó si podían verse, no para hablar de reconciliación, solo para hablar. Clara estuvo en silencio durante tanto tiempo que Álvaro pensó que había colgado. Luego dijo que sí. Se encontraron en el Parque del Retiro un sábado por la tarde. Clara estaba sentada en un banco cerca del estanque. Llevaba jeans y un suéter simple, sin maquillaje elaborado, sin la armadura de elegancia que siempre usaba en casa. Se veía más joven, más real. Álvaro se sentó a su lado manteniendo distancia respetuosa. No intentó tocarla, no la bombardeó con disculpas. Simplemente le preguntó cómo estaba, y luego esperó. Realmente esperó la respuesta. Clara lo miró con sorpresa. Le contó sobre sus días,
sobre cómo había vuelto a pintar, algo que había abandonado años atrás, porque Álvaro había convertido su estudio en una oficina extra, sobre cómo había empezado a hacer voluntariado en un refugio de animales, sobre cómo estaba redescubriendo partes de sí misma que había olvidado que existían. Álvaro escuchó, hizo preguntas, no sobre logística ni planes, sino sobre cómo se sentía, qué la hacía feliz, qué extrañaba, qué esperaba para el futuro. Hablaron durante 2 horas. Cuando se despidieron, Álvaro no le pidió que volviera. Solo le pidió si podían volver a verse. Clara aceptó. Los encuentros se volvieron semanales. Caminatas por el parque, cafés en lugares tranquilos, conversaciones que no tenían agenda más allá de conocerse realmente. Álvaro le contó cosas que nunca había compartido, sobre su padre ausente, sobre cómo había crecido creyendo que ser un hombre exitoso significaba nunca mostrar debilidad ni necesidad emocional, sobre cómo había replicado ese patrón sin darse cuenta. Clara compartió sus propios miedos, sobre cómo había perdido su voz tratando de ser la esposa perfecta, sobre cómo había confundido adaptarse con desaparecer, sobre su propia responsabilidad en el colapso del matrimonio porque había dejado de luchar por lo que necesitaba. Una tarde lluviosa, sentados en un café pequeño del barrio de Malasaña, Clara le preguntó directamente qué quería Álvaro. Él tomó su mano por primera vez en meses. Le dijo que quería otra oportunidad, pero no para volver a lo que tenían. Eso estaba roto y muerto. Quería construir algo nuevo, algo real, donde ambos fueran vistos y valorados. Clara no respondió de inmediato. Le dijo que tenía miedo, que las palabras eran hermosas, pero que había escuchado promesas antes. Álvaro asintió. Le dijo que entendía, que no esperaba que confiara en palabras, que solo le pedía la oportunidad de demostrarle con acciones que había cambiado. Le habló de la terapia, de cómo había reestructurado su vida laboral, de cómo había aprendido que el éxito sin conexión humana era solo un vacío disfrazado de logro. Le mostró el cuaderno Burdeos. Le dijo que lo había leído 100 veces, que cada página era una lección que había necesitado aprender. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas por primera vez. Le preguntó por qué había tenido que perderla para finalmente verla. Álvaro sintió el peso de esa pregunta. Le dijo que no tenía buena respuesta, que había estado ciego, que había confundido la ausencia de conflicto con la presencia de amor, que lamentaba cada día perdido, cada conversación no tenida, cada momento donde había elegido el trabajo sobre ella. Clara lloró en silencio. Álvaro no intentó detenerla ni consolarla con lugares comunes. Solo estuvo presente. Solo le ofreció su presencia completa de la forma que nunca lo había hecho antes. Cuando Clara pudo hablar, le dijo que también ella había cometido errores, que había dejado de comunicarse claramente, que había construido resentimiento en silencio en lugar de exigir lo que necesitaba, que ambos habían contribuido a este desastre. Le dijo que quería creerle, que quería intentarlo de nuevo, pero que necesitaba tiempo. Necesitaba ver si este cambio era real o solo una reacción al miedo de perderla. Álvaro aceptó esos términos sin negociar. Le propuso empezar de nuevo, no como esposos que intentaban salvar un matrimonio, sino como 2 personas que se estaban conociendo por primera vez. Citas reales, conversaciones honestas, construyendo confianza desde cero. Los meses siguientes fueron los más difíciles y los más reveladores de la vida de Álvaro. Tuvo que aprender a estar presente sin agenda, a escuchar sin intentar solucionar, a valorar los momentos pequeños más que los gestos grandes. Llevó a Clara a exposiciones de arte, no porque le gustara especialmente el arte moderno, sino porque a ella sí. Aprendió a cocinar porque descubrió que a Clara le gustaba la intimidad de preparar comida juntos. Tuvo conversaciones incómodas sobre sentimientos que no sabía cómo nombrar. Se equivocó muchas veces, pero siguió intentando. Clara también cambió. Aprendió a expresar sus necesidades directamente, a no asumir que Álvaro debía adivinar lo que sentía, a perdonar los errores honestos mientras mantenía límites claros sobre lo que no toleraría. Una noche de diciembre, casi 6 meses después de su separación, estaban cenando en el apartamento de Clara. Habían cocinado juntos,
Una cena simple, pasta con salsa de tomate casera, vino barato, risas genuinas. Álvaro la miró a través de la mesa iluminada por velas y vio a una mujer completamente diferente a la que había conocido. Más fuerte, más completa, más ella misma, y se dio cuenta de que la amaba de formas que nunca había amado a la versión silenciosa que había habitado su vida antes. Le dijo que la amaba. Clara sonrió. Le dijo que ella también lo amaba, pero que este amor era diferente, más maduro, más honesto, construido sobre quienes realmente eran, no sobre quienes fingían ser. Le preguntó si estaba lista para volver a casa. Clara lo pensó largo rato. Luego le dijo que sí, pero bajo condiciones diferentes. Terapia de pareja semanal, noches dedicadas solo a ellos sin excepciones. Comunicación honesta, aunque doliera. La promesa de que si volvían a perderse, hablarían antes de que el silencio los destruyera de nuevo. Álvaro aceptó cada condición, no como concesiones, sino como regalos, como oportunidades de construir el matrimonio que deberían haber tenido desde el principio. Cuando Clara finalmente regresó al apartamento de piso 42, no volvió como la esposa silenciosa que se había ido. Volvió como una igual, como una compañera, como la mujer que siempre había sido, pero que finalmente podía serlo abiertamente. Álvaro aprendió que el control real no venía de manejar cada aspecto de la vida. Venía de la vulnerabilidad de compartirla con alguien que te veía completamente. La traición de Clara nunca había sido sobre otro hombre, había sido sobre recuperar su propia voz, y paradójicamente, esa traición había salvado su matrimonio al destruir la farsa que había sido. Las luces de Madrid brillaban fuera de las ventanas igual que siempre, pero ahora Álvaro las miraba con Clara a su lado, no en silencio, sino en conversación, no como extraños compartiendo espacio, sino como amantes aprendiendo a amarse de verdad. Y por primera vez en años, el apartamento de lujo no se sentía vacío, se sentía como un hogar.